el de la ex pareja de Fernando Cerimedo, ex asesor del presidente de la Nación. Sí, está Nadia Beyer con nosotros, que está obviamente en el hospital, en Bolivia, después de La haber balearon sido sicarios, Nico. sicarios, sí, que me explicaban que es un acontecimiento ya extraordinario que hayan sido sicarios, que no suele pasar en Santa Cruz de la Sierra una balacera así. Bueno, le agradecemos mucho que nos atienda y en este momento. Buenas noches, Nadia, gracias por esta comunicación. Buenas noches. Nadia, ¿qué pasó? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué pasó? Todo lo que quieras contar de la historia. A mí me escriben el sábado pasado, no el anterior. Fernando estaba en Estados Unidos, manteníamos comunicación, supuestamente fue a ver unos helicópteros que iban a intervenir en un operativo para agarrar a Evo Morales. Se aloja en la casa de Brad Pascale, que es su socio y asesor de la campaña de Donald Trump. Agente de la CIA también tengo entendido. Se aloja en la casa de él y bueno, yo mantengo comunicación permanente con Fernando y Fernando me llega un mensaje diciéndome de que había un caso del Chapare de una menor de 13 años que hubiera sostenido relaciones sexuales con Evo Morales y de casos de narcotráfico y que querían entregarme todas las pruebas porque la niña terminó muriendo. Y yo le muestro a Fernando, le mando una captura de pantalla y Fernando me dice, ¿vos te acordás que yo hablé con Tuco de eso? Y yo sí me acuerdo que él mencionó algo así en una llamada telefónica, pero obviamente no me consta que lo haya hablado con el ministro de Gobierno, que es Tuco Oviedo. Pero sí recuerdo que él tuvo una conversación de esa naturaleza, no sé si simulado o real, antes de viajar. Y le digo sí, y me dice, yo le pedí a Tuco pruebas y me dijo de que no las pudo conseguir, por favor conseguímelas. Y, y le digo, bueno, me están citando tal día y demás. Y me dice, te voy a mandar seguridad. Ya le digo, voy el día que me citan y no se hacen presentes. Y me escriben horas más tarde y me dice, usted vino con policía, mi hijo es ex policía y reconoció a uno de sus compañeros. Entonces yo le digo a Fernando, los identificaron a tus hombres que son unos idiotas que se hicieron ver y le digo, bueno, si es que el tipo les pregunta que le digan de que vinieron acompañando a un ministro o algo. Y al día siguiente Fernando me dice, te cuento que llamó y le preguntó a uno de mis hombres, o sea, a uno de los que él me mandó de seguridad, qué hacía ahí y él le respondió de que estaba acompañando a un compañero. Entonces después me escribe la persona y me dice que sí, que su hijo indagó y que estaban en otra cosa y que por favor nos volvamos a reunir. Me vuelven a citar y me dicen de que estaban llegando al Chapare, que se fregó la movilidad, que no llegaron, etcétera, etcétera. En todo esto, Fernando no estaba en Bolivia. Y Claro. Fernando me alentaba a ir. Me imagino de que no había pagado a los sicarios, no lo sé, pero no se hicieron presentes. Entonces yo esperé un tiempo prudente, cené ahí, luego me retiré como si nada. Y la última vez, después me dijeron de que tenían miedo, de que querían recogerme a un lugar y llevarme a una casa. Yo les dije, no, entenderá de que para mí no es seguridad, yo no los conozco. Y después me dicen, ya, licenciada, nos vamos a reunir en el hotel a las 8 de la noche por ayer. Entonces yo le digo a Fernando, no sé, me da susceptibilidad y él me dice, difícil que quieran hacer algo en un hotel, hay cámaras, hay mucha gente. Me dice, por favor, ayúdame, necesito conseguir pruebas contra Evo Morales porque si es que vamos a aprenderlo, no hay nada sólido. Él me insta a ir Sí. y a que confíe de que nadie se atrevería a hacer algo así en un hotel así. Y además me dice que me manda seguridad. Yo llego a las 8 menos 10. Estas personas me escriben y me dicen de que se fregó la movilidad, pero de que ya estaba llegando, que le espere un ratito, y luego me dice, ya está afuera. Entonces yo hablo con Fernando y le digo, nada, me dice él, y le digo, sí, dice que ya está afuera. Anda tranquila, amor, me dice. Y esas son las imágenes, y Y pasa lo que estamos viendo ahora.
las imágenes de la Y balacera. yo salgo, me sacan el celular de la mano, que yo estaba hablando con él, y me empiezan a balear. Yo me hago a la que a la que me mataron después de por lo menos sentir 3 proyectiles, me tiro al piso. Uno de ellos intenta acercarse como para, no sé si para seguirme baleando de más cerca en el piso o para constatar si había muerto. Y el otro le dice, ya está, vamos, 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 le dijo. Lo En que todo está eso Nadia, viendo en bueno, pantalla son apareció los 3 la tiros. Nadia, discúlpame. A ver, vos responsabilizaste una vez que, o acusaste, una vez que te balearon y te recoge la ambulancia, vos lo responsabilizás a Fernando Cerimeo, esto es así, ¿no? En todo eso no apareció nunca la supuesta escolta que él me mandó. No apareció nunca. ¿Por qué? Porque ellos hubieran intercambiado balas con los sicarios o por lo menos los hubieran perseguido. No había la tal Él te escolta. había Fernando prometido me la mintió seguridad para que yo vaya. y la seguridad Sí, me no mintió para que estuvo. yo vaya confiada. Sí. Ahora, una vez que te pega los 3 balazos, que es muy impresionante, y vos decís, Otro hecho, él Sí. me dice que estaba en La Paz, que había ido a reunirse con el presidente, y los investigadores me dijeron de que él estaba en Santa Cruz, en un pueblo cercano a 30, 40 minutos que se llama Cotoca. Él te mintió entonces. Vos pudiste comprobar que él te sobre dónde estaba. Correcto, Ahora, correcto. vos descartás por completo que esto también Luego, podría haber sido un engaño. en la noche, Perdón, Nadia. yo me comunico con él en la noche y me dice, estoy llegando en el vuelo de las 11:30 de La Paz a Santa Cruz. Él estaba en Santa Cruz y más bien se estaba fugando hacia la Argentina con una mochila de dinero. lo de la mochila de dinero Perfecto. es algo que te lo contó él, o sea, ¿cómo fue detenido? ¿Cómo te enteras de eso? Claro. Sí, fue detenido con esa Se lo plata. muestran a mi, se lo muestran a mi hermana. Se lo muestran a mi hermana de lo que le sacaron fotos. Ujú. Nadia, ¿y por qué te quiso matar Cerimedo? Porque tuvimos una discusión este viernes que pasó, porque él supuestamente estuvo en Estados Unidos, de ahí se fue a Israel supuestamente, no lo sé si que se fue a Argentina o no, y yo le reclamé, le dije, oye, yo tengo 20 semanas de embarazo, le digo, oye, no me has acompañado al médico ni nada y te vas corriendo a la Argentina, no te importo yo, no te importa el bebé. Y discutimos y al final le dije, no te vas a acercar ni a mí ni a mi hijo. Y él me dijo, yo me voy a hacer cargo del bebé, no me lo puedes impedir. Y le dije, voy a denunciarte por violencia, por el hecho anterior, que él cometió una tentativa de feminicidio que lo tapó el ministro de gobierno, un operador Medinaceli del presidente, el médico del presidente, y otro de sus asesores, Mauricio, también otro asesor del presidente. Entre ellos se ocuparon de que se vaya la policía, que no quede ningún registro en la fiscalía, en la defensoría y demás. Entonces yo le dije, voy a denunciar eso. Y ahí me Nadia. dijo, no, que espérame, que ya estoy llegando, por favor, no hagas ninguna huevada, dame tiempo, por favor. Y se vino acá. Nadia, vos habías tenido un episodio de violencia con él. ¿Él había tenido un episodio de violencia física, verbal? ¿Cómo había sido esa situación anterior? Me ahorcó, me golpeó el pómulo y me tiró por los suelos al menos 3 veces. ¿Y Cuando eso le vos nunca lo descubrí denunciaste en la justicia? Yo sabía de que la policía no iba a hacer nada contra él porque él maneja la policía, ¿Tanto poder pero tiene? llamé. Sí, él maneja la policía y el ejército, ese es el poder que le dio el presidente de Bolivia. Y yo sabía que ellos no iban a hacer nada contra él, entonces yo le llamo a un periodista muy influyente, el periodista John Arandia, y él se encarga de que llegue la policía y la fiscalía al departamento. ¿Cómo llega Cerimedo a tener Y tanto poder, tan cerca del presidente de Bolivia? bueno, yo le puedo comentar lo que sé, pero en todo caso esa es una pregunta que tienen que trasladársela a él. Entiendo que Fernando es parte de una empresa internacional con su socio Brad, con un tal Andy, con un tal Vicente, que esos dos últimos, el uno puede ser uruguayo y el otro argentino, no sé, uno de ellos es esposo de una fiscal, con Natalia Basil, tienen esta empresa de marketing político, donde básicamente ponen a disposición de las campañas todo un ejército de bots para la desinformación, tumban páginas y de todo.
Recién, Ahora perdón, Nadia. entiendo que Natalia Basil es de la CIA, entiendo de que él hubiera sido de la CIA por lo que él me contó, no Natalia me Basil, consta. Nadia es la ex esposa de Cerimedo o la pareja de Cerimedo. Correcto, Sí. correcto. Sí. Su socio Brad Pascale, que fue el que le llevó adelante, creo que fue su jefe de campaña de Trump, también es de la CIA. Entonces, bueno, él le vende a Rodrigo la idea de que por mi intermedio de todos ellos, Bolivia ha de tener mucha cercanía con la CIA, con la DEA y a cambio ha de tener financiamiento de organismos internacionales. Parece obviamente una cuestión de película, pero en los allanamientos de hoy en la casa de Cerrimedo se encontraron elementos que avalan que tenían mucho poder. Remera de la policía, Teléfono plata en celular. efectivo. Estas son imágenes del allanamiento. Sí. Esto que estás viendo son imágenes del Sí, allanamiento. ¿vos sabías, Nadia, que tenía, por ejemplo, muebles con compartimentos secretos para guardar plata? Ni siquiera eran compartimientos secretos, eran cajones. Y sí, él movía ese dinero y me decía que era para una, para otra cosa. Por ejemplo, en la época de yo saco una foto que la subí en mis redes de la época de las movilizaciones, de la Sí, de última las huelgas. movilizaciones, 53 días de movilizaciones. Yo saco foto de eso y se la mando al periodista a fin de que me haga caso con el hecho de violencia que estaba denunciando, porque yo sentí que no le estaba tirando importancia. Y le dije que hay dinero de corrupción y él intentó justificarme de 1000 formas. Me dijo, es donación para la policía, no tiene ni qué comer. Yo le digo, nadie te va a creer eso. Un particular no puede donar a una policía, le digo, para el ejército y la policía. Me dicen, no, que es para comprar municiones, o sea, mil excusas Ahora, Nadia, para tener ese dinero. Pero él tenía pero era habitual que hubiera dinero en efectivo en su Era poder. habitual que haya dinero en efectivo, dinero que después él se lo llevaba hacia la Argentina. ¿Cuánta plata llegaste a ver? No sabría decirle porque no toqué, pero como pueden ver en esa foto eran así los cajones llenos de dinero. ¿y él te decía de dónde venía esa plata? No. ¿Y qué decía de la Argentina? De la Argentina, alguna vez comentábamos porque veíamos en noticias o porque yo escuchaba sus charlas con sus socios, con Vicente o con Andy, lo complicada que estaba la situación, que el gobierno estaba muy corrupto, que se iba a caer, que no aguantaba. Que se iba a caer. ¿Por qué corrupto? ¿Él sabía algo? Eran conversaciones que tenían entre ellos y yo al final le preguntaba, ¿tan mal está? Terrible, me decía. ¿Y yo te le habló decía, alguna vez? bueno, la última vez que yo fui a la Argentina, el dólar estaba en 1000 y ahorita ¿cuánto está? Por ejemplo, él me decía 1500 y la gente lo aguanta, le decía yo. ¿Y te habló Y alguna él me vez decía, de la causa Andis, por ejemplo? Sí, respecto a eso, en una discusión, yo le hablé, o sea, yo le hablé despectivamente de su expareja y le dije, es una corrupta. Y él me dijo, en realidad, en ese caso, lo que sucedió fue que ella filtró los audios a fin de que se destape eso y mandó un correo denunciando. Estamos hablando de Directamente Natalia a la- Basil, ¿no? La pareja, La o expareja, pareja de sí. Cerimedo en la Argentina, que efectivamente trabajaba en Andis con Diego Españolo. Que era el titular, ¿no? De la agencia de titular discapacidad. de la Sí, agencia. y que se corrió durante el periodo en el que fue el escándalo de los Claro. audios, ¿no? Claro. Ahora, los audios, vos decís, de lo que te contó Cerimedo, ¿los audios los grabó Basil? ¿Esos famosos audios de No Spagnolo? sé que ella los filtró. O Si lo Cerimedo grabó, dijo no, que no ella lo fue la sé. responsable de esa filtración. A manera de transparentar y que se descubra que la hermana de Milei era una corrupta. Es fuertísimo Claro, porque- lo que está contando. Estás hablando de alguien que en la Argentina tenía influencia, pero no como vos lo estás contando, y tampoco se imaginaba, por lo menos acá, que había penetrado tanto en el gobierno de Rodrigo Paz. Sí. Él básicamente no solamente maneja la policía, sí, por favor, no solamente maneja la policía y el ejército, sino que Rodrigo Paz le ha delegado autoridad sobre todos los ministros, absolutamente todos los ministros. Él dirigía inclusive algunos gabinetes
Rodrigo Paz le delegó autoridad absolutamente sobre todos. ¿Vos crees que Cerimeo se estaba escapando cuando lo detienen? A mí me mintió que estaba viniendo de La Paz acá. Sin embargo, la información de la gente de inteligencia es que él estaba en Cotoca. Obviamente que eso es algo que a mí no me consta, es lo que me transmitieron a mí y sé que lo aprendieron cuando estaba por abordar un avión hacia Argentina, Desde Santa Cruz, desde Santa Cruz. cuando él te Correcto. decía que estaba en La Paz. Correcto. Nadia, vos cuando hablamos hoy en la tarde, yo hablé con ella, me dijo, tengo miedo que Cerimeo me mande a matar en el hospital. Wow. Sí, esta mañana tenía solo un custodio a raíz de las denuncias que hice y de demostrar de que el ministro de gobierno y cualquier persona del gobierno estarían interesados en silenciarme. Como gran cosa aumentaron un policía más, solamente estoy custodiada 3 puertas atrás de donde estoy por 2 policías, O sea, vos seguís un teniendo hombre y miedo, una mujer. aún en estas circunstancias, ¿no? Internada, con balazos y con la policía supuestamente custodiando. Y toda la atención mediática, ¿no? Y judicial, y política de Bolivia y de Argentina, seguís teniendo miedo que te maten en el hospital. Los médicos me preguntan cómo estoy en terapia para que pasen algunas personas. Y hay personas que yo no conozco y que dicen que son mis amigos y los policías dejan que se vayan, no les toman declaración, no les piden su carnet, nada. Tranquilamente podrían ser sicarios. No, me están cuidando. Estás ¿Vos? embarazada, ¿no? Tengo 4 semanas de embarazo. Ujú. ¿Cerimedo es el padre de tu bebé? Por supuesto que sí. Wow. Y aún así seguís creyendo que él fue el autor intelectual de la balacera, que él te mandó a matar. Estoy plenamente convencida porque él me habló del caso, él me instó a que vaya, me dio la seguridad de que no harían algo así en un hotel, él me dijo que me estaba mandando custodios que no hubieron nunca, me mintió sobre que estaba en La Paz cuando estaba aquí en Santa Cruz y finalmente cuando me dijo que estaba viniendo acá se estaba dando a la fuga. Nadia, ¿crees que él lo hizo solo o que pudo tener apoyo de algún sector del gobierno de Bolivia? No descarto de que inclusive los que me dispararon hayan sido policías, es posible. Él tenía un grupo, supuestamente de policías, que operaban a la vuelta del hotel donde me citaron para entregarme esta información. Ahora no sé si es que eran policías o eran sicarios, y no sé si es que los utilizó ellos para matarme a mí, o si es que contrató sicarios de afuera, no lo sé. ¿Los sicarios se fueron pensando que te habían matado? ¿Para vos? Sí, yo me tiré al piso y me quedé sin respirar, fingiendo de que estaba muerta. Uno de ellos intentó acercarse y el otro dijo, vamos, vamos. Y ya, inclusive se ve cómo bajan las gradas y todo en el video. Sí. Y nadie, absolutamente nadie los intercepta, no les pegan un tiro, no los persiguen ni nada, se van como si nada. Eso te iba a preguntar, Nadia. Esas 2 personas en un lugar público donde tiene que circular muchísima gente de día, a plena luz del día, te No, eran las 8 tirotean de y la se noche. van como si nada. No hubo, nadie Eran las 8 de la reaccionó ahí. noche, eran las 8 de la noche. Perdón, claro, por la luz pensé que era más temprano, pero igual no es una hora de madrugada, es una hora normal. Sí. Nadie los Perdón, eran persigue, nadie les llama la aproximadamente las atención. 8:30. No, es más, el personal del hotel tarda en salir. Hay un supuesto médico porque cuando yo me doy cuenta que se van, les ruego de que me metan para que no vuelvan a rematarme y hay un supuesto médico que prohíbe que me muevan y yo le digo, solamente me lastimaron los brazos, puedo caminar, solamente ayúdenme a pararme. Y no le dio la gana de que me metan al hotel, supongo que estaba esperando que vuelvan y me rematen. Luego la ambulancia se quedó hartísimo tiempo ahí parada en el hotel haciendo absolutamente nada, supuestamente decidiendo dónde llevarme y no les daba la gana de traerme a la clínica, pese a que yo les insistía. Les dije que los iba a denunciar y todo. Yo siento de que estaban fuerzas. esperando que vuelvan a matarme. Vos tenés la sensación de que todo lo que sucedía ahí tenía algo de intervención o de conspiración con el mismo episodio de los sicarios. Puede ser susceptibilidad mía, pero Bueno, me estabas da en esa una situación muy impresión por vulnerable, tanta claro. negligencia. Les ruego de que me metan y ese supuesto médico que estaba en el hotel,
prohíbe que me muevan. Y yo le digo, estoy bien, van a volver y me van a matar. Y me dicen, no, aquí hay mucha gente, no lo van a hacer, pero obviamente ninguno de Sí, los que claro. estaba ahí era armado y nadie iba a dar su vida por mí. Yo les rogué que me metan y luego dijeron, ahí viene la ambulancia. Y luego dijeron, no, con esa ambulancia no trabajamos, trabajamos con Mía o algo así, dijeron. Y entonces despacharon esa ambulancia, esperaron otra ambulancia y la ambulancia que esperaron se quedó hartísimo tiempo afuera del hotel y no le daba la gana de traerme al hospital. O sea que rechazaron la primera ambulancia que llegó a rescatarte. Correcto. El hotel rechazó la primera ambulancia que llegó y me dijo, ya está llegando la otra, ya se escucha, y no tardó unos buenos minutos en llegar la otra. Nadia, perdón que hago esta interrupción, pero tal vez está sumando gente. Estamos hablando con Nadia Becher, que es ex pareja de Fernando Cerimedo, asesor total por lo que ella denunció y aceptó el propio gobierno de Bolivia, del presidente de Bolivia. Ella lo acusó de... Y ex asesor de Milei, ¿no? de Javier Javier Milei. Milei. Ella lo acusó de, y así lo considera la justicia, y por eso está preso de haber organizado eso que está viendo ahí, ¿no? Una balacera en su contra, contratar sicarios para matarla. Nadie nos estaba contando lo que decía Cerimedo de la Argentina, porque Cerimedo estuvo muy cercano a Milei en su momento. Sí, en el tenía 2023. acceso a Olivos, ¿no? Tenía acceso a la campaña. Sí. Vos decías que le prestó muchos servicios en la En el campaña. 2023, claro. Y nos cuenta ahora Nadia que Cerimedo le hablaba de corrupción en la Argentina y sobre todo el caso Andis. Sí, como que lo había impulsado. ¿Lo podías repetir, Nadia? Supuestamente la mujer, Natalia Basil, fue la que denunció ese caso, porque yo le dije, es una corrupta, o sea, hablando despectivamente, ¿no? Encima es una corrupta. Y me dijo, no, en realidad ella fue la que denunció para que se caiga eso. Yo le dije, hay que ser muy miserable para meterle la mano al bolsillo justamente a gente vulnerable, o sea, a los discapacitados. Y él me dijo, está todo podrido, es muy corrupto. Y después le dije, ¿y por qué se metió de funcionaria? Porque a mí me parece que una persona que es capaz se puede desarrollar mejor en el ámbito privado y no tiene la necesidad de ser un funcionario público dependiente de un sueldo del Estado. Y me dice, esta pelotuda por figurar que quería ser importante y se metió harto, yo le dije que no se meta, eso también cagó la relación, o sea, La me armó toda relación una de historia. Cerimedo con Milei. Sí, correcto. Ahora vos decías que, contabas recién que Cerimedo decía que Milei iba a caer por la corrupción o por lo que vos... Cuando veíamos alguna noticia o yo escuchaba alguna conversación con Andy o con ese Vicente, le decía, o sea, me comentaba, está todo mal, es un desastre, muy corruptos, se va a caer, no sé si termine su mandato, pero no se reelige de ninguna manera. ¿Y eso lo hacía con ganas o por, digamos, en un cálculo frío? ¿Perdón? ¿Él tenía ganas de que eso pase o ¿Era un análisis? o era un análisis Claro, de la ¿era un situación? análisis de él o era lo que él deseaba? Era como un comentario, o sea, como contándome lo mal que estaba su país, un desastre, es peor que aquí, cosas así, digamos. Nadia, y cuando él hablaba de la corrupción del gobierno de Milei, ¿lo involucraba directamente al presidente en hechos de corrupción? Yo no escuché que jamás lo mencione a él. A quien le involucraba era a la hermana. A él nunca escuché que lo mencione directamente. te Por ahí contó- en sus llamadas, pero yo no sabía a qué se referían, porque obviamente eran llamadas entre él, Andy y Vicente, pero yo no sabía a qué se referían, ¿no? Cuando lo mencionaban a él. ¿Y te contó en qué casos estaría involucrada la hermana del presidente Milei? No, y si lo hizo, póngale que no me acuerdo porque no estoy tan empapada con la coyuntura de allá, Sí, claro. entonces Sí. escuchaba y nada más. Sí, obviamente te reiteramos el agradecimiento por la comunicación en este momento. Vos decías que tenías miedo que incluso te manden a matar ahora en el hospital. ¿Crees realmente que Cerimedo, según tu versión, que es el acusado de haberte matado a los sicarios, lo hizo por la pelea que tuvieron o por toda la información que vos sabés o conocés sobre él?
Yo creo que por presiones de la mujer, porque supe que días antes había tenido una discusión con ella. ¿La mujer Yo le argentina? reclamé que no haya venido aquí. Ella le reclamaba que vaya allá a ver a sus hijos. Y yo creo que fue por presiones de ella y que obviamente él sentía de que dejarme era un riesgo, entonces intentó deshacerse de mí por todo lo que yo sabía. Además de que temía de que yo denuncie el anterior hecho de violencia que había ejercido sobre mí. Yo Nadia, cometí el error el día viernes de decirle que él no se iba a acercar a mi bebé y él me dijo, vamos a ver, y yo le dije, difícil que con un antecedente de violencia te dejen acercarte. Tal vez ese fue mi error, pero él ya días antes venía instándome a que me junte con ellos, o sea que esa discusión no fue el detonante, él ya lo venía planificando. no, vos no tenés que buscar ninguna responsabilidad en este Claro. hecho, Nadia. Eso tenés que tenerlo muy claro. ¿Te sentís más segura dando a conocer tu versión? ¿Qué es lo que te motivó, te decidió a dar esta entrevista y algunas otras? Lo que pasa es de que vino alguien, entiendo de que era una policía asignada al caso y me dijo de que no le dejaban entrar, que estuvo intentando muchas horas que no le dejaban entrar y que lo iban a liberar a las 9 de la mañana. Entonces yo ahí exijo que llamen a la fiscalía y resultó de que me empezaron a obstaculizar, no querían que hable con mi hermana, no me contactaban con la fiscalía. Le dije, bueno, déjenme que hable a la prensa, así declaro ahí, no lo liberan, no les dio la gana. Les pedí de que me comuniquen con un abogado que es mi amigo, tampoco les dio la gana. Me tuvieron 3 horas hasta que pude acceder a mis peticiones. Entonces yo a partir de las 9 de la mañana y como venían y me querían distraer que coma, que revisión, que nutrióloga, que preguntarme que como, cuántas veces voy al baño, le digo, ahorita me resulta sumamente impertinente, estoy preocupada por esto, la hora pasa. Si es que no me dejan hablar con mi hermana, con la prensa, con mi abogado, me resisto a recibir atención médica. Me amenazaron de que me iban a dar el alta porque no me estaba dejando atender y le dije de que yo no iba a firmar ninguna solicitud de acta porque lo que estaba reclamando era que me dejen ejercer mis derechos. Entonces yo tuve que tomar como medida de presión contra el hospital no dejarme tratar y gritarles y de todo a fin de que me dejen acceder mínimamente a mi hermana, a mi abogado y a la prensa. Y a la prensa no me dejaron acceder por último a mi hermana y a mi abogado. El abogado estaba en una audiencia, dijo que iba a llegar, pero no les daba la gana. Y la abogada del hospital prohibió de que entre la prensa. Yo le dije que no me podía prohibir y que le iba a denunciar por obstaculización. En eso llega el secretario de salud, afortunadamente, el departamental de salud, y él les dice que es mi derecho manifestarme con la prensa y ahí cambian totalmente sus posturas. Si no hubiera sido por el doctor Germán Antelo, yo creo que no me hubieran dejado. Y ahí permiten de que yo me comunique con un periodista, de que venga acá, yo le exijo al periodista que la entrevista sea en vivo. Y de esa manera logro hablar. Nadia, tenés que descansar. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Muy valiente el testimonio y esperamos obviamente que el caso se esclarezca y que no te vuelva a pasar nada nunca más. Voy a aprovechar nuevamente su medio para denunciar el estado de vulnerabilidad en el que me encuentro y que me parece que, dada la importancia no solamente de lo sucedido, sino de lo que estoy comentando a la población, tanto de su país como del mío, me parece que es hasta una burla que tenga solo 2 custodios policiales. Y claramente hay una intencionalidad del gobierno en esta situación. Gracias.